Muy buenos días, nos encontramos aquí en Jardín de Gea, estamos en Conversando con Arte y hoy vamos a topar un tema muy especial. Mi nombre es Esteban Zurita y estoy junto a dos figuras muy importantes que nos van a conversar un poco una situación que se vive día a día en nuestro país, que un poco se tiene no tanta información porque a veces los medios, a veces la ciudadanía mismo no está bien informada, pero de un índole muy importante, esta cuestión de los desaparecidos. Este programa se va a enfocar mucho a poder conversar y ver un poco la situación en las que estas familias han tenido que guerrear día a día, sobre todo en su lucha de encontrar a ese ser querido, ¿no? ¿Con quién nos encontramos el día de hoy? Con Verónica Espinosa. Con Sebastián Chiriboga. Perfecto. Mi estimada Verónica, un poco coméntenos cuál es la persona que está desaparecida, cuánto tiempo va. Bueno, el desaparecido desgraciadamente es mi esposo, Johnny Mauricio Chiriboga Casanova. Él salió de casa el 2 de septiembre del 2021 y tuvimos contacto con él hasta el 25 de septiembre del 2021. A partir de esa fecha fue declarado como desaparecido y inicialmente hicimos todas las denuncias y las investigaciones pertinentes a través de la policía aquí en el Ecuador, y de acuerdo a esas investigaciones se llega a la conclusión de que la desaparición de mi esposo se dio en Cali, Colombia, en la misma fecha aproximadamente. Desde esa fecha acá hemos tocado las puertas de todos los organismos a los que hemos podido, empezando desde la Fiscalía General del Estado, la DINASED, la UNACE, la Embajada Ecuatoriana, el Consulado Ecuatoriano, el Consulado Colombiano, la Defensoría Pública Ecuatoriana, colombiana, el Defensor del Pueblo Ecuatoriano, colombiano. Llegamos también a la Fiscalía, he mandado más bien dicho comunicaciones a la Fiscalía General de Colombia. Como pueden ver, he acudido a todas las instancias posibles y espero que alguna de ellas en algún momento realmente nos pueda dar una respuesta sobre lo que sucedió con mi esposo. Y justamente es una de estas entidades, sobre todo la que vamos a mencionar, Funviecu, una institución que se preocupa por y vela sobre todo por los derechos humanos y la búsqueda incansable de recuperar a aquellos familiares, aquellas personas que han desaparecido, ¿no? Con una ardua labor, sobre todo con entidades gubernamentales, o entidades ONGs y la ciudadanía. Funviecu se desarrolla para justamente este apoyo a estas familias, para el encontrar a los desaparecidos, ¿no? Un poco coméntanos, mi estimado, ¿cómo fue este golpe, esta situación cuando te enteraste? Vemos que ya es un buen tiempo de lo de tu padre, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido el sobrellevar eso actualmente? Para mí fue algo muy duro. La desaparición de mi papá fue un golpe bastante fuerte en lo que es la familia. Los primeros meses fueron los más difíciles. Después de eso ya lo supimos llevar de mejor manera. Lo que nos espera es seguir luchando ante esto. No podemos dejar de seguir buscándolo, porque la esperanza es lo único que se pierde. Y queremos llegar a tocar los corazones de todo el Ecuador y que nos puedan ayudar. Un poco, mamita, coméntenos las entidades que han sabido decirle, cuál ha sido su respuesta en frente a esta situación que, como vemos, ha afectado mucho a su círculo familiar. Sabemos que a pesar de decirlo sobrellevamos, pero no es lo mismo despertar día a día y no escuchar esa voz tan familiar, ver esa figura y hacer actividades como se hacía antes, ¿no? Entonces, a esto, ¿qué han dicho las entidades que ya nos ha mencionado? ¿Cuáles han sido sus respuestas o sus acciones, sobre todo, ¿no?, en esta búsqueda del señor Chiriboga? Ese es, yo creo que no sé en qué lugar ponerlo. Si está primero el dolor de la ausencia de mi esposo
o el segundo, que es la impotencia brutal frente a todas las puertas que hemos tocado. Realmente el espere, tenga mucha paciencia, estamos haciendo lo que se puede, son las respuestas más frecuentes, pero esas respuestas frente a una necesidad y de una desesperación tan grande como la que es no saber qué le pasó a mi esposo, son absolutamente insuficientes. Las autoridades ecuatorianas se dan mucho la vuelta sobre lo que tienen que hacer. Vamos trabajando con 3 fiscales distintos. La UNACE desistió del caso, se lo pasó a la DINASED. La DINASED y los fiscales también cambiaron de unidades. Repito, vamos por la 3ª fiscalía y el 3er investigador sin resultados positivos en el Ecuador. Desistieron del caso indicando que no, que definitivamente la desaparición de mi esposo se dio en Colombia. Entonces empezamos a acudir a Colombia y la respuesta en cambio de la Fiscalía General de Asuntos Internacionales es básicamente: ya no es nuestra jurisdicción, estamos en otro país, tenemos que respetar los procesos de otros países, nosotros no podemos hacer absolutamente nada más que no sea insistir en la investigación, pero ya depende de ellos. La parte de asuntos internacionales del consulado y de la embajada dicen exactamente lo mismo. Hemos mandado notificaciones, estamos pidiendo celeridad sobre la investigación, hemos apelado a todos los recursos internacionales de búsqueda que hay. Igual no contesta Colombia. La Defensoría del Pueblo, tanto ecuatoriana como colombiana, han intercedido frente a la Fiscalía que ahora está a cargo del caso en Cali, sin respuesta tampoco, ni positiva ni negativa. Colombia desgraciadamente ni siquiera responde, es lo que más nos preocupa. Y la Defensoría Pública ecuatoriana y la Defensoría Pública colombiana, su respuesta yo creo que es la peor de todas. No pueden auspiciar en ninguno de los 2 países el caso de mi esposo, porque la Defensoría Pública no maneja casos penales. La Defensoría Pública maneja solo casos civiles, laborales y domésticos. Y los casos más complicados como estos, como los secuestros, las desapariciones, no los manejan. Entonces, para las personas que no contamos con los recursos de poder viajar a otro país todas las semanas, de poder contratar un abogado en el exterior, de poder contratar un abogado internacional aquí, nos vemos limitadas a la buena voluntad de la gente, que no puedo juzgar si es buena o mala, pero resultados yo no he visto. Un poco lamentoso escuchar esta situación, sobre todo que se vive mucho en el país. A veces las jurisdicciones, un poco las entidades, los gobernantes que gobiernan nuestro país, o los mandatarios policiales de los cuerpos, o incluso de los ministerios mismos, no nos dan cabida, no nos dan voz, y vemos que son casos muy especiales, muy delicados, que sobre todo la ciudadanía a veces hasta desconoce cuántos son los miles o los cientos de personas que desaparecen cada día, a cada momento, a cada hora. Puede estar una persona, un familiar, un amigo, un esposo, un hijo desapareciendo, puede estar en riesgo de no volver. La experiencia también a estas familias que como respuesta les dan es: lo estamos haciendo, estamos buscando, y en peor de los casos se escucha lo lamento, señora, ¿no? Pero ya puede que su esposo o su familiar o su amigo ya no esté con nosotros. Son palabras que tienen un trasfondo muy delicado, sobre todo para aquellos que aún mantienen la esperanza, que quieren ver aunque sea su cuerpo, o tenerlo nuevamente en sus brazos, justamente para poder despedirse, o por lo menos seguir ahí, cuidarlo. Y hay que tener mucho cuidado. En la actualidad nuestro país está viviendo una situación de riesgo criminal y sobre todo de seguridad muy
muy fuerte. Ahora es más complicado salir a hacer cualquier labor y más complicado regresar. Entonces estos casos son los que nos llaman la atención, los que nos invitan a repensar un poco el qué estamos haciendo y sobre todo nuestras personas que gobiernan, nuestros mandatarios, qué es lo que están haciendo referente a esto. ¿Qué es lo que van a hacer? Un poco coméntanos tú como joven esta situación que vive, lo que has escuchado, este proceso, cómo lo has vivido. Tal vez sientes que puedes hacer algo o algún mensaje sobre todo para que no estén en esta situación, ¿no? Mi único mensaje es que tengan un poco de empatía. Es lo que nos falta a todos. Es ponernos en los zapatos de los demás y lograr entender el caso. Porque siento que la empatía es lo que ayudaría bastante, porque tratan de llenarnos con palabras de que no nos satisfacen, y hay casos que actos no llenan el corazón de alguien. Justamente cómo ves la práctica o el ejercicio que hace los gobiernos, las entidades ante el caso, digamos en este caso puntual de tu padre. ¿Cómo has sentido? ¿Crees que han ayudado? ¿Crees que han apoyado? ¿Crees que sirve lo que están haciendo? ¿O prácticamente está en oídos sordos? No. De mi punto de opinión es que no sirve para nada. Tienen demasiados trámites burocráticos. En solo un papel se demoran 5 meses. He ido de viaje con mi mamá 2 veces. Y no ha servido de nada. Se dan muchas vueltas. Hay demasiados pasos en los que deberían omitirse para poder actuar de manera más rápida. Pasos inservibles, no sirven para nada. Algunos documentos que nos piden. Entonces siento que no hay resultado ante eso. Ya lo ven, cómo queremos llegar a encontrar o cómo queremos satisfacer justamente como país las necesidades del pueblo si nosotros mismos ponemos las trabas, si nosotros mismos cerramos la puerta. Como entidades yo invito a que escuchemos este clamor de un hijo, de una madre que quieren volver a ver a su padre, a su esposo, a su familiar. Tantos trámites, es la vida de un ser humano el que está en juego. No es un papel, no es una ley. No es ni siquiera un trámite lo que se está jugando o lo que se está en mesa. Es la vida de un ser humano. Es un familiar. Es alguien que, como todos, tienen derechos, tienen motivos para seguir, para vivir. Tienen familias, tienen hogares. Y deberíamos ser más conscientes, deberíamos ser más humanos justamente para poder entender el pesar. Que hay trámites, sí, que se deben seguir, obviamente, pero no volverlos un impedimento, una traba, sino agilizarlos, que sean más bien trámites que faciliten el encuentro, que faciliten la búsqueda, no que sigan dando largas, porque llegarán años, llegarán meses, llegarán días y seguiremos haciendo el mismo trámite. Y la ciudadanía, la vida de una persona no se rige por un papel, por una firma. Entonces yo quiero, para terminar este encuentro, un comentario que usted quisiera dar y invitar sobre todo a que pueda mostrarnos a su esposo y decir justamente algo, ¿no? ¿Qué es lo que le quiere decir? Y a la ciudadanía igual invite a que si lo han visto, dónde se pueden contactar. Entonces, por favor. Muchas gracias. Mi principal mensaje es para las autoridades judiciales. Las autoridades judiciales considero que tienen que trabajar en convenios internacionales para que justamente en casos como en el de mi esposo, porque estoy segura que no es el único, el tema internacional no sea tan burocrático. Preparemos a nuestra policía,
La DINASED ni siquiera tiene un escritorio para sus agentes. Yo he viajado con los agentes. Yo les he visto cargar sus computadoras y sentarse en una vereda a trabajar. Ponerse de acuerdo entre fiscales y trabajar en cuestión de equipo y no pasar de fiscal en fiscal el caso, como lavándose las manos para liberarse de un caso y cargárselo al otro. Llegar al cuarto fiscal sobre el mismo caso en 10 meses, para mí es definitivamente un absurdo. El tirarse la pelotita no significa trabajar. El tirarse la pelotita significa deshacerse de las cosas que, como usted bien dijo hace un minuto, básicamente es la vida de un ser humano. Si es que los fiscales se hubieran puesto de acuerdo desde el principio y si es que los fiscales hubieran hecho caso a las investigaciones desde el mes 1, desde el mes 2, yo creo que hubiéramos avanzado muchísimo más rápido a Colombia y hubiéramos avanzado muchísimo más rápido si la Fiscalía General, a través de su Departamento de Asuntos Internacionales, tuviera la potestad de poder llegar directamente a las fiscalías internacionales. Lo mismo con las embajadas y los consulados, ¿no? Se limitan a mandar información y a decir: no es mi jurisdicción, veamos que nos contesten. Colombia es un país súper complicado, esperemos a ver respuestas. Eso no es hacer gestión, eso no es dar seguimiento. Yo también puedo mandar una carta y quedarme sentada esperando a que pasen las cosas. Ellos tienen la obligación, ellos ganan un salario que pagamos todos los ecuatorianos en base a nuestros impuestos. Ellos tienen la obligación, son funcionarios públicos, de trabajar y de hacer el seguimiento a cada uno de los casos. Se tienen que dar el tiempo de responder a los familiares que hemos utilizado todas las vías habidas y por haber para llegar a todas las puertas y tocar todas las puertas, y desgraciadamente solo recibir el "estamos con usted, señora, lo lamentamos mucho", pero la parte judicial debe mejorar, la parte diplomática internacional debe mejorar. Como usted también dijo hace un momento, lo último que nosotros vamos a perder es la esperanza. Vamos a hacer lo que tengamos que hacer para seguir buscando a mi esposo, y confío y espero que Dios escuche nuestras súplicas y que realmente él algún día pueda regresar a casa. A todas las personas que nos han ayudado, a Joana Velastegui en la fundación, a la gente de mi trabajo, a mi familia y a todas aquellas personas que están en este momento pensando en nosotros y orando por nosotros y por mi esposo, un Dios le pague gigantesco, porque cada oración, cada actividad, cada mensaje reenviado cuentan un montón, y gracias a eso hemos podido acudir a todas las instancias que hemos logrado hacer, gracias a que sí hemos recibido el apoyo de personas que conocen a mi esposo, que saben qué tipo de persona es: un hombre de su casa, un buen padre, un excelente hijo, un maravilloso esposo y un ciudadano decente que salió de casa para trabajar, buscando el pan para sus hijos. Dios le pague a todos. Muchísimas gracias. Ya saben, aquí podemos observar, este es nuestro desaparecido, ¿no? El señor Johnny Chiriboga. Entonces, si alguien sabe, si alguien tiene información, por favor háganlo saber a la familia en donde pueden contactarse. Nosotros abrimos una página en Facebook, se llama Nos hace falta Mauricio. Cualquier tipo de comunicación, muchísimas gracias. En esta página de Facebook nosotros podríamos estar en contacto. Nos hace falta Mauricio, ya saben, esa es la página en donde cualquier opinión, sugerencia o algún dato que tengan sobre el compañero, es muy grato, la familia lo va a agradecer. Sobre todo es muy importante que cada pista se siga sumando, cada granito se siga aportando para que pueda volver con estas personas que tanto lo quieren, ¿no? Con su hijo, con su esposa, sus demás familiares. Esto ha sido Conversando con Arte desde Fumbieku. Estamos con los desaparecidos.